Hola, buen día. Somos alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y hoy hablaremos sobre el trastorno del lenguaje y del habla. El equipo está conformado por mis compañeros Wendy, Nayeli, Andrés, Yuli y su servidora Laura. Empezaremos hablando con el tema del trastorno del lenguaje y del habla. Los trastornos del lenguaje y habla suceden por problemas de desarrollo de los niños. Esto causa un trastorno espectro de autista. Eso quiere decir que los niños presentan autismo. También hay una pérdida de audición y una dificultad del aprendizaje. El trastorno del lenguaje. ¿Qué es el trastorno del lenguaje? Es la incapacidad de comprender o expresar una idea. Y esto produce una dislalia, una espasmofenia o tartamudez o farfulleo o habla taquilálica. El trastorno del habla. Esta es la alteración en articulación de las palabras o de su influencia o ritmo. Y al igual manera produce retraso simple del lenguaje, disfasia. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno del lenguaje y del habla? En el lenguaje se produce pobreza de vocabulario y dificultad de comprensión, y en el habla se presentan dificultades de pronunciación de sonidos. A continuación, mis compañeros les seguirán explicando sobre este tema. Nayeli Méndez Torres, soy del equipo número 2 y voy a darles a conocer lo que son los trastornos articulatorios. Dice que los trastornos articulatorios son los sonidos del habla. Es la incapacidad para producir correctamente la palabra. Por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de un niño y una niña, donde la niña tiene una Coca-Cola y en vez de decir Coca-Cola dice Totatola. Aquí tenemos al niño con una pelota y en vez de decir pelota dice etota. Bueno, eso es un ejemplo de lo que son los trastornos articulatorios. Es donde los niños no pueden pronunciar bien o captar bien los sonidos del habla. Entonces aquí tenemos varios ejemplos de los trastornos del habla, que es la dislalia, disartria, disglosia y disfemia. Dice que la dislalia son trastornos de la capacidad de articular o pronunciar correctamente, como un ejemplo, en vez lodo en vez de loro. De igual manera la disartria es la dificultad para articular sonidos y palabras. Por ejemplo, iño en vez de niño. Como la disglosia tenemos que es un trastorno al pronunciar las causas por lesiones, ya sea alguna caída o un golpe. Eso tenemos que es un tipo de dificultad articulatoria. Tenemos el disfemia, que es trastorno caracterizado por tropiezos y repeticiones. Por ejemplo, el tartamudeo, por ejemplo, podríamos decir el te tiene, es un ejemplo. De igual manera tenemos aquí lo que son las clasificaciones de los problemas del lenguaje. Dice que son unos trastornos mixtos del lenguaje. Por ejemplo, receptivo, expresivo. Aquí tenemos un ejemplo del habla, que estamos diciendo la dislalia, la disartria y la tartamudez. En el lenguaje tenemos la afasia, disfasia, dislexia y disgrafía. En morfofisiología tenemos la disiología y la disfomia. Un ejemplo de la dislalia tenemos acá que estamos observando un perro y un gato. Pero en vez de decir perro, el niño dice pedo. Y en vez de decir gato, el niño dice dato. Entonces, ¿qué es lo del trastorno? Son trastornos de sonido, o sea, de cómo captar el sonido y cómo pronunciarlo. Gracias. Mi nombre es Wendy Paola Galicia Álvarez. Los puntos que me tocaron para exponer son disritmia y discialía. Dice que la disritmia se caracteriza por las interrupciones en la producción de los sonidos del habla. Dice que la mayoría de las personas producen breves disritmias de vez en cuando.
Dice que las disritmias no constituyen necesariamente un problema. Dice que sin embargo pueden dificultar la capacidad de comunicación de las personas que producen demasiados de ellas. Quiere decir que en la mayoría de los casos la tartamudez afecta al menos algunas actividades cotidianas. Dice que las actividades específicas que pueden causar dificultad varían de persona en persona. La discialía. Trastorno en la articulación de los fonemas, la cual es conocida como una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos sonidos o grupos de sonidos. Puede afectar a cualquier consonante vocal. Un ejemplo sería cuando uno de los niños quiere pronunciar el nombre de un animal o ya sea el nombre de una persona. Un ejemplo sería el perro. El niño no va a poder pronunciar la R, entonces el niño va a decir el pedo. Dice que el trastorno funcional y permanente de la emisión de un fonema sin que exista causa sensorial ni motriz en niño mayor de 4 años. Bueno, eso es todo de mi parte y gracias. Buenos días, compañeros y maestra. Bueno, a mí me tocó hablar un poco sobre la disfonía. Bueno, para empezar, les voy a explicar qué es la disfonía. Dice que la disfonía es la pérdida de timbre normal de la voz por trastorno funcional u orgánico de la laringe. Bueno, los síntomas de la disfonía es como la ronquera, ausencia de voz, dolor de garganta al hablar, tos y variedades de la intensidad de la voz. Bueno, dice que pues el tratamiento para la disfonía obviamente pues debe de ser algunas pastillas que hay que tomar, pues porque pues dice que nos da tos, nos da dolor de garganta y pues son los antibióticos que se deben de suministrar para eso. Y pues reposo de la voz. ¿Qué nos quiere decir? No nos quiere decir que no hablemos, sí podemos hablar, pero pues evitar igual estar hablando. Proseguimos con este tema que es defectos anatómicos. Bueno, defectos anatómicos nos quiere decir problemas del lenguaje. Bueno, son muchos problemas del lenguaje. Los dos problemas más frecuentes o comunes es la tartamudez y la disartría. Bueno, pues la tartamudez es cuando no se puede pronunciar unas palabras, por ejemplo, que la decimos por sílaba. Por ejemplo, si queremos decir perro, perro, o escuela, escuela, eso pues se dificulta. Eso es la tartamudez, es un ejemplo. Y pues la disartría, dice que la disartría es la debilidad de los músculos que se usan para hablar. Suele ser lenta o confusa. Bueno, yo les tengo un ejemplo de un compañero que tuve desde la primaria, secundaria y pues el bachiller. Él, cuando estábamos en la primaria, pues yo noté que era tartamudo, porque pues siempre si me hablaba me decía Andrés, y pues lo que me iba a decir igual así me lo decía, con tartamudez. Ya luego yo lo dejé de ver hasta el último grado de secundaria, lo volví a mirar, y pues los 3 años de preparatoria. Ya en esos años, ya él noté que ya lo tartamudo ya se le había quitado, pero pues le noté que tenía la disartría, porque pues ya él hablaba pausado. Por ejemplo, decía escuela, o le tardaba para decir algunas palabras. Entonces
pues yo ahí le noté que tenía la disartría. Pero pues no sé si cuando niño sufrió igual la disartría y la tartamudez, o pues se le quitó la tartamudez y entró en la disartría. No sé específicamente a él qué le haya sucedido, pero pues ese es un ejemplo. Hola, mi nombre es Julie Esther y vengo a explicarle un poco sobre el retraso en el lenguaje. Bueno, ¿qué es el retraso en el lenguaje? Es la aparición en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje que afectan la expresión y la comprensión. Bueno, se clasifican en 5 partes. La primera es el lenguaje, expresa y recibe información. También es entendido a través de la comunicación verbal, no verbal y escrita. El habla, expresión verbal del lenguaje, modo en el que formamos los sonidos y las palabras. Retrasos del lenguaje y el habla. Utiliza palabras y frases para expresar ideas, lo que dice es difícil de entender. También puede decir correctamente las palabras. Signos de retrasos del habla del lenguaje. Utiliza palabras repetitivas, no utiliza el lenguaje oral. No sigue instrucciones sencillas. Causas del retraso del lenguaje: problemas orales al alteraciones en la lengua o en el paladar. También son problemas en las áreas cerebrales y también puede ser por infecciones de oído. Bueno, les hablaré un poco más sobre métodos correctivos para los problemas de lenguaje. Bueno, estos se clasifican en 4 puntos más importantes. El primero son claves a trabajar, evaluación integral del lenguaje, evaluación audiológica, intervención en las alteraciones vocales. Bueno, claves a trabajar. Aquí el primer punto es gimnasia bucal. Aquí dice que es cuando nosotros hacemos un ejercicio con la lengua o ejercitamos la mandíbula. El siguiente sería ejercicios de respiración. Aquí es cuando nosotros respiramos profundamente para ver si nuestro cerebro capta con lo que estamos interactuando. Evaluación integral del lenguaje tiene 3 puntos, que es sintaxis, articulación y semántica. Semántica es cuando nosotros le decimos a un niño que nos pronuncie una palabra para ver si la pronuncia correctamente, para ver si puede pronunciarla. Evaluación audiológica, problemas auditivos. Aquí es cuando, por ejemplo, le estamos explicando algo al niño, pero no está captando nada porque ya trae problemas auditivos y eso no le permite que pueda manejar su lenguaje. Intervención en las alteraciones vocales. Tratamiento directo. Tratamiento directo, aquí es cuando estamos hablando con la persona y sí nos está entendiendo, sí está captando lo que estamos hablando. El tratamiento indirecto es cuando el niño no capta nada, ya sea porque es cuando el niño me quiere decir algo o me está diciendo algo, pero yo no logro entender lo que me está diciendo porque pues no habla correctamente. Gracias, eso sería todo de nuestra parte, esperando y hayan comprendido algo sobre este tema. Nos vemos.